Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por este día, por la manera en que tú nos hablas y nos enseñas a escuchar tu voz, porque tú nos amas a todos, porque en tu corazón estamos de una manera permanente y de manera permanente tú nos muestras tu corazón en la vida diaria. El día de hoy, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos abrace, que tu Espíritu Santo renueve nuestra mente para que podamos, Señor, venir como ese sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Te ofrendamos nuestra mente, te ofrendamos nuestro corazón, te ofrendamos nuestra voluntad. Haz lo que tu diseño ha marcado para nosotros en este lugar, en esta casa, en este tiempo, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hoy estamos en el capítulo 12 ya de nuestro discipulado. Hemos hablado desde qué es el don profético, hemos visto la cosmovisión, hemos estado hablando del carácter del profeta, hemos visto muchas facetas, no solamente de qué es el don profético. Al Señor no le interesa tanto un don como un hijo. Y son sus hijos los que cargan los dones como herramientas para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Y no se trata de nada más de cuál es, cómo cabe Dios en mi vida, sino cuál es mi diseño en el corazón de Dios. Nosotros fuimos creados para su gloria. Y precisamente por eso tenemos que entender que el don profético no nada más es algo que ejercemos, es algo que somos como adoradores. Nosotros no adoramos, somos adoradores. Es algo que en mis clases de este último mes de la Escuela de Ramá han enfatizado mucho. La Escuela de Profetas: no ejercemos, somos. No hacemos, somos. Y es por eso que en este discipulado del don profético estamos hablando del ser, cómo nuestro carácter refleja a Dios en lo que hacemos y en este don. Y esta parte de la clase, que como les dije, la estoy basando en el libro, en inglés se llama The God Connection, la conexión de Dios, de Bethany Hicks. Es algo que el Señor me está guiando para formar un buen fundamento en la casa de las personas que fluyen en el don profético. ¿Por qué? Porque si tú, para comenzar, no crees que Dios te puede hablar, no tienes de dónde partir para comenzar a fluir en un don profético, ¿sí? Es algo que probablemente tienes ahí escondido, pero como no piensas que Dios te puede hablar, ni siquiera destapas ese regalo que tienes desde que Dios te creó. Entonces, la razón por la que estamos viendo estas formas en las que Dios nos habla a todo es porque, aparte de ver lo que es fuerte del carácter de un hijo de Dios como profeta, también tenemos que entender que Dios nos habla a todos.
Y de ese grupo de personas a las que Dios les habla, Dios asigna a unos maestros, a unos profetas, unos evangelistas, otros pastores, otros apóstoles. Pero imagínense cómo serían ninguno de esos dones sin escuchar la voz de Dios. Todos necesitamos escuchar la voz de Dios, cualquiera que sea nuestro don. Y es por eso que en estas siguientes clases vamos a ver cómo es que Dios nos habla a todos, ¿ok? Y esto puede servir de herramienta para maestros, para evangelistas, para pastores, para profetas, para apóstoles, ¿no? Y sobre todo los apóstoles ya tuvo que haber pasado por todos los anteriores, ¿sí? Entonces, al comenzar, vamos primeramente a recordar que en las clases anteriores vimos cómo Dios nos habla con todos nuestros sentidos. Hablamos de cómo nuestros sentidos constantemente están percibiendo nuestro mundo. Y hoy, como vimos antes, la vasta mayoría de nosotros fuimos creados con ojos naturales, ¿cierto? ¿Todos me ven? ¿Sí? Y como dijimos en la clase pasada, ¿qué pasa cuando no tengo el sentido del oído? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿Qué pasa con los otros sentidos? Se agudizan más, de tal manera que podemos oír más lo que antes no percatábamos porque nos estábamos enfocando con lo que veíamos. O cuando no oímos, empezamos a sentir vibraciones. Y hemos visto que hay incluso músicos y bailarines que aun cuando se quedan sordos, ¿cuál es el famoso compositor? Beethoven, ¿sí? Se quedó sordo. Sin embargo, siguió componiendo música. ¿Por qué? Porque llevaba la música adentro. Entonces, nosotros en nuestros sentidos, si podemos enfocar nuestros sentidos para cosas que a nosotros nos interesan, ¿qué tan intencionales entonces podemos ser para buscar las cosas que le interesan a Dios para nuestras vidas? Entonces, nosotros percibimos lo que nos rodea, tenemos visiones, tenemos sueños, tenemos imágenes en nuestra mente, ¿sí? Otros tienen capacidad de ver el mundo espiritual con ojos naturales. O sea, esas son diferentes maneras en las que nosotros podemos percibir la combinación de un mundo espiritual con lo natural. Una de las principales claves para activar nuestros receptores, nuestras antenitas, ¿sí?, es ser intencionales y no pasivos, ¿sí? No podemos avanzar si no somos intencionales. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice: decidí mantenerme, ¿cómo? Vigilante. ¿Qué quiere decir vigilante? Alguien que vigila está constantemente alerta de qué es lo que está pasando a su alrededor. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza.
Empiecen a crear una imagen de esto. Vigilante, fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. O sea, yo presenté algo, estoy esperando que me responda. Entonces, estoy vigilante sobre una fortaleza. O sea, una fortaleza, si tú estás vigilando desde una fortaleza, estás en un lugar escondido, estás en un lugar, tú te posicionas en un lugar donde puedes ver lo que está pasando a tu alrededor. Eres intencional en lo que estás captando de lo que puedes ver a tu alrededor. El profeta Habacuc, entonces, podemos ver, ¿era intencional o era pasivo? Era intencional. Fue intencional en no descansar y estar alerta a lo que Dios pudiera decirle. Ese es nuestro error nosotros al esperar pasivamente. Ay, es que Dios no me ha hablado. ¿Ya leíste tu Biblia? ¿Ya pasaste tiempo con Él? ¿Has hecho ayuno? ¿Has hecho oración? Ay, es que a mí Dios no me habla y sigo en lo mismo. Sé intencional y busca su respuesta. La Biblia dice en el libro de Mateo, buscar y hallaréis. Pide y se te dará. Llama y se te abrirá. Porque ¿quién dice? Todo. No dice nada más los líderes de la iglesia, no dice nada más los que están activos sirviendo, no, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre la puerta. Entonces, todos los hijos que son intencionales reciben una respuesta de Dios. Pero esa escritura de Mateo 7 no es algo que pues te sentaste a esperar a ver, voy a ver que Dios me hable. No, ¿sí? Estás siendo intencional en buscándolo como Él dijo que se le busque. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos, a propósito, esa escritura no la puse porque pues el Señor me está guiando ahorita, ¿sí? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros estamos siendo intencionales en buscar a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que un líder o que alguien más nos dé la respuesta? ¿Cuántos de nosotros estamos yendo a la iglesia nada más escuchando un mensaje de menos de una hora o de una hora máximo, o cuando yo predico un poco más? Y eso es todo lo que escuchamos en toda la semana. Ay, es que las cosas no cambian. Ay, es que, hermanos, tenemos que ser intencionales y constantes en la búsqueda de Dios. Y lo primero que tenemos que buscar es su corazón. No ir con nuestra lista del súper de que necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Sino realmente ir a decir, papá, aquí estoy, moldéame, úsame, enséñame. Como les digo en cada clase, estos discipulados deberían estar llenos con toda la iglesia, ¿sí?
pero es un remanente el que busca realmente, el que es intencional. Ustedes al estar aquí, a los que nos están viendo que son intencionales en buscar más de Dios, es a los que Dios comienza a abrirles el entendimiento. Existe una gran diferencia entre buscar y ver. Nosotros, al ser intencionales, estamos buscando para ver, ¿sí? Al poner estas dos cosas juntas, conllevamos una mayor responsabilidad. Implica esto una actitud activa. Esto nos hace simplemente diferentes al hecho de simplemente esperar ver algo, ¿sí? Buscar para ver requiere otra vez, ¿qué cosa? Intencionalidad. Entonces, basados en esto de buscar para ver, podemos explorar este concepto, buscando para ver en el mundo natural. Las Escrituras nos dicen en Romanos 1:20, dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. ¿Cuántos? Todos. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Podemos ver lo invisible a través de lo visible. Ay, 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 se está poniendo bueno esto. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué excusa tienes para no ser intencional en tu búsqueda para Dios? Entonces, la flojera, dice Odette. Es lo que no decimos y hacemos. Ay, es que domingo es el único día que tengo para descansar. ¿Y qué dijo Dios acerca del día de reposo? Que sea separado para Él. El verdadero descanso, hermanos, está en su presencia. El verdadero descanso no es solo de tu cuerpo, sino es de tu alma y de tu espíritu. Y cuando tú adoras con el cuerpo, cuando tú entras realmente a esa presencia con los hermanos, cuando tu alma se abre para escuchar la palabra de Dios, tu alma descansa porque empieza a recibir aliento de vida de Dios. Y no debemos ni siquiera, nuestra alma tiene que estar hambrienta. No cumplir moralmente con algo para ponerlo en nuestra lista. Ya fui a la iglesia, ya cumplí. O en la semana, nuestro devocional, ya leí un salmo, ya cumplí. No se trata de eso. Se trata de encontrarte con Dios. De que 2, 3, 4, 5 horas de alabanza algún día no sean suficientes. Porque quiero más y más y más. Alguien que a los 10 minutos de la alabanza dice, ay, ¿cuándo van a terminar? No está conectado. No es intencional. Está cumpliendo tal vez con un requisito. O vino porque lo obligaron. Pero realmente podemos decir como el salmista, día y noche tengo sed de ti.
Como dice en ese salmo, como el siervo busca por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Lo digo y se me hace un nudo en la garganta porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Ustedes, a mí me ha tocado ver a un siervo buscar comida y agua. En Michigan, cuando llegaba el tiempo del invierno, hubo un tiempo que vivimos en un departamento que se abría gracias, Manu, que estaba en el sótano y teníamos una puerta de cristal donde podíamos ver el bosque. Y ahí nos deleitábamos muchas veces en ver la naturaleza, tanto en el otoño, que era precioso, de colores. En la primavera se llenaba de flores, hermoso. Y en el invierno era interesante ver a los venados, a los ciervos caminar. Y se atreven a ir a lugares como los humanos, buscando pasto y agua, tomando muchas veces de la nieve porque tienen sed. Cuando realmente tienes sed, te atreves a ir a los lugares que podrían ser peligrosos para ti en lo natural. Ayer estuve viendo el programa, no sé cuántos fueron a ver el programa de Gather 25. Y hubo un especial que hicieron de la iglesia perseguida. Y al ver yo la intencionalidad hasta la muerte, donde una niña de 15 años fue golpeada y quemada por el evangelio. Y a nosotros nos da flojera venir a las 9 de la mañana. ¿Qué tan intencionales van a ser los que son el remanente? El remanente es intencional y busca a Dios aún en lo más pequeño, aún en lo más trivial que puede parecer a los ojos de la humanidad. Dice, en lo que dice la palabra, no tenemos excusa para no buscar a Dios. Y si alguien en un lugar musulmán donde matan a personas por creer en el evangelio, entonces tú que tienes la libertad, tú que tienes la capacidad de decidir cuántas Biblias o qué versión leer, cuántas Biblias muchos de nosotros tenemos en nuestra casa recolectando polvo. ¿Cuántas enseñanzas tenemos en esta casa que nos da flojera abrirlas en YouTube? Ustedes
saben lo valioso, la gema, el diamante precioso que es lo que nosotros estamos disfrutando en estos momentos. Tenemos que ser intencionales. En las Escrituras vemos que en las Escrituras y en lo natural, en la naturaleza, todo tiene una huella digital de Dios. Aún científicos en el ADN de la naturaleza han descubierto que hay un código que dice, no me acuerdo las palabras exactas, pero dice Dios omnipotente, algo por el estilo. Sí. Sí, tiene el mismo patrón de interpretación, el código de ADN que el idioma hebreo. Y en el ADN está escrito el nombre de nuestro Dios. El ADN de la misma naturaleza. ¿Por qué creen que la palabra nos dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios? Una flor, un pájaro, un árbol, la tierra misma, todo tiene un código. Los elementos de la tierra tienen los mismos elementos que el cuerpo humano. La naturaleza, la creación, habla de la gloria de Dios. En Jeremías 18, del 1 al 6, dice, el Señor me dio otro mensaje. Dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así te diré, así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Dios nos habla en todo. Vimos que en su creación nos habla. La creación podemos ver, ¿cuántos de ustedes no han visto un atardecer hermoso? Que wow, nos enchina la piel de ver la creación tan poderosa y tan sabiamente hermosa. Pero ¿qué tal de una vasija de barro, como dice aquí? Dios te puede hablar en situaciones y en artefactos, en cosas, si lo buscas, si eres intencional en escuchar su voz. Dios habló un mensaje poderoso acerca de toda una nación a través de algo que Jeremías vio físicamente. Cuando entendemos que Dios realmente habla a través de lo que vemos en todo lo creado, todo lo que vemos puede convertirse en un mensajero de lo que Dios está tratando de comunicar. Claro está, no empieces a irte a los extremos y sin comunicarte con Dios empezar a interpretar tú las cosas de tu propia cosecha. Sí, tienes que estar conectado con Dios, tienes que estar en la búsqueda de Dios. Dice, a ver, ¿dónde estaba? Entonces, Dios nos habla en todas las formas. Y vamos a ver
en la creación. En la creación estamos, si tuviéramos oídos que escuchan todo, absolutamente lo que sucede, necesitaríamos también la capacidad sobrenatural de discernir cómo enfocarnos a lo que nos está hablando. En la creación vemos el ADN. Yo recuerdo el testimonio de un amigo nuestro en Pensilvania que salió con los jóvenes en un barco, y cuando estaban en el barco empezaron a saltar unos delfines y cuando los veían de un lado, pero cuando empezaron ellos, los jóvenes, él les dijo: vamos a adorar y vamos a exaltar el nombre del Señor y que la creación se una a nosotros. Y en el momento que empezaron a adorar y empezaron a proclamar la grandeza de Dios y a manifestarse como hijos de Dios, los delfines se acercaron al barco y empezaron a danzar en medio del camino que estaban siguiendo, como si los estuvieran guiando hasta donde tuvieran que ir. Y eso no me lo cuentan, él me lo mostró. Así responde la creación, así Dios habla a través de su creación. Dice la palabra en Salmo 19 del 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¡Wow! En Jeremías 1, del 11 al 15, dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo dije: veo una vara de almendro. El Señor me dijo: ¿has visto bien? Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Y por segunda vez la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves? Y yo dije: veo una olla que hierve y está orientada hacia el norte. Y el Señor me dijo: desde el norte va a desatarse el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Yo, el Señor, te digo que estoy convocando a todas las familias de los reinos del norte, y ellos vendrán y cada uno plantará su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y alrededor de todas sus murallas y contra todas las ciudades de Judá. Y en Mateo 6:28 dice: ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. ¿A través de qué Dios está hablando? De su creación y de lo creado. Está hablando de una vasija. Está hablando de una simple rama. Una rama de almendro. Como dijimos en la clase pasada, ¿qué es lo que comenzó el ministerio de Moisés? Que volteó a ver a una zarza. La volteó a ver.
comenzó con que él prestara atención a algo que Dios estaba haciendo, que él probablemente veía cada rato en el desierto, pero esta zarza tenía una peculiaridad. ¿Cuál era? No se consumía. Y dijo, espérate, a ver. Y se acercó. Y en esa intencionalidad Dios habló. ¿Cuántas veces probablemente todos nosotros, yo me incluyo, hemos recibido mensajes de Dios a los que no les hemos hecho caso? En el Salmo 19 vimos a Dios hablando a través de la grandeza de su firmamento. En Jeremías es una rama de almendro y una olla. A veces hasta cuando estás cocinando Dios te puede hablar. Échale más sal o no empalagues. Sí. ¿Sí? O cuántas veces estando preparando algo o estando caminando, hasta caminando al perro, Dios te puede mostrar algo cuando tu perrito hace algo. A mí muchas veces Dios me ha hablado por mis mascotas. Una vez que estuvimos pasando unas cosas sobrenaturales, cosas que tuvimos hace como 30 años. Que habían unas cosas sobrenaturales pasando en mi casa por unas cosas que luego tuvimos que sacar. Ya luego les cuento toda la historia porque me puedo tardar. Y mi perro empezó a ladrar y se le erizaba el pelo y parecía que le ladraba al aire. Dios nos estaba alertando que habían presencias demoníacas en el lugar y tomamos acción. Entonces, Dios nos trata de hablar. La pregunta es, ¿estamos poniendo atención? Hay cosas que suceden en tu vida diaria y que al entrar nosotros a buscar a Dios en nuestra rutina, podemos darnos cuenta que Dios estuvo presente en todo lo que hicimos. Desde una ruta equivocada del autobús, en la que entablaste conversación con alguien que nunca hubieras visto de otra manera. ¿Les ha pasado? Que de repente dices, ¡ay! Este no es mi camión, este no es mi bus. Y te pones a platicar con alguien y te das cuenta que esa persona necesitaba escuchar lo que tenías que decirle. Pues a veces algo sucede que no podemos salir de casa porque estamos yendo a algún lugar y algo sucede y luego te das cuenta que en el camino donde ibas a pasar hubo un accidente. ¿Te has volteado a darle gracias a Dios? Al final del día, todos debemos darle gracias a Dios por la manera en que nos cuidó, lo hayamos visto o no. El día que vayamos a su presencia nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas, aún las que nos frustraron, fueron obra de Dios, porque nos ama y a pesar de nuestra terquedad, nos cuidó. Entonces, hay una historia en el libro que voy rápidamente a contar, porque ya me queda poco tiempo, como un ejemplo de cosas que suceden así.
Un niño en Ontario, en Canadá, estaba de campamento con sus padres cuando decidieron ir a pescar. El niño se quedó en tierra, pero se horrorizó al presenciar cómo el barco de sus padres se volcó y sus padres se ahogaron trágicamente. Preso del pánico, intentó caminar hasta el pueblo más cercano para pedir ayuda, pero cuando se puso el sol, se dio cuenta de que tendría que pasar la noche a la intemperie. Y mientras yacía en el suelo, traumatizado por esta terrible experiencia, sintió que un cuerpo cálido y peludo se apretaba contra él, y pensando que era un perrito, se quedó dormido. Al despertar a la mañana siguiente, encontró a 3 castores salvajes acurrucados contra él. Lo habían salvado de morir congelado durante la noche, cuando las temperaturas habían descendido a bajo cero. Dios está presente. Reconocer la voz de Dios no se trata solamente de las palabras verbales que se nos comunican, sino su corazón y su carácter también. ¿Qué podemos ver en lo que le sucedió a este niño? ¿Qué mensaje vemos en lo que le sucedió a este niño? Estoy contigo. Aunque tu padre y tu madre no estén, yo estoy contigo. Y en Isaías 43, cuando dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarán, ni por el fuego te quemará. Aquí podemos decir, por el frío no te congelarás. ¿Sí? Hay un científico que dijo algo, se llama George Washington Carver, que descubrió 300 usos del cacahuate. Dijo esto con respecto a la voz de Dios en la naturaleza. Escuchen, él descubrió 300 formas del uso del maní. Dice, me encanta pensar en la naturaleza como una estación de transmisión, como una estación de radio, de transmisión ilimitada a través de la cual Dios nos habla cada hora si tan solo nos sintonizáramos. Lo voy a repetir. La naturaleza es como una estación de radio ilimitada a través de la cual Dios nos habla cada hora si tan solo nos sintonizamos. Lo voy a poner así de fácil. Su celular, como les dije en la otra clase. Si tú apagas el celular y lo pones en modo avión, ¿qué llamadas te entran? ¿Qué notificaciones te entran? ¿Qué tienes que hacer? Encenderlo. ¿Cuántos de nosotros caminamos con el chip apagado? Dios nos habla a través de lo que vemos en la creación a todo a nuestro alrededor. ¿A ti qué te ha estado tratando de decir? ¿Lo sabes? ¿Sabes qué te ha estado tratando de decir? ¿O a partir de ahora vas a ser más intencional para saber, para buscar para ver? Ok, eso es en la creación. Ahora, objetos, colores y vestimentas. Ver no es difícil, sí o sí. Hello. Eso ya lo hacemos. Lo que tenemos que aprender es a usar las herramientas espirituales para interactuar con lo que vemos. Recuerda que estamos diseñados espiritualmente
para ver lo que Dios nos dice a partir del mundo natural. Dios habla a través de su creación, pero podemos creer que Él nos habla a través de todo lo creado. Dios nos puede hablar a través de colores, de vestimentas, de objetos en una habitación, de regalos y a través de su naturaleza, como ya lo vimos. Los objetos que encontramos en la vida diaria pueden ser usados para darnos mensajes de Dios. La sal, la miel, la suavidad de alguna tela, el perro ladrando. Dios hablándonos puede ser tan simple como poner atención a algo que captan nuestros ojos, como Moisés. Puede que al orar por alguien, el color de su ropa te dé una pista de lo que Dios quiere decirle. Ajá. O una pieza de alhaja que esté cargando. Han habido ocasiones en las que estoy orando por alguien y veo que tiene un collar de cosas que Dios aborrece, como un pentagrama o como un cristal de la nueva era o como una mano de esas o un ojo. Bueno, esos no han llegado aquí, pero me ha tocado ver cosas que cuando las veo Dios me dice, dile que tiene que renunciar a eso, ¿sí? Entonces, Dios nos puede estar dando pistas. La autora del libro habla acerca de estar orando por una pareja que estaba vestida de morado y tenía colores que el Señor le dijo, mira, son colores de realeza. Y ella se pone así como a hablar con Dios diciendo, bueno, todos somos hijos de real sacerdocio. Y dice, no, ellos son de realeza. Fíjate, habla de la realeza. Y empieza a hablarles de que Dios los ha sentado como realeza y que no deben dudar de la posición que Dios les ha dado como realeza en la tierra. Y luego se va enterando de que estas personas realmente estaban visitando de otro país y eran príncipes que habían sido desterrados por defender cosas que eran causas de Dios. Dios habla. ¿Estamos haciendo caso? Entonces, los colores tienen significados importantes. Ahorita hablamos de este color morado. Y rápidamente les voy a leer estos. El rojo es símbolo de la sangre de Cristo, el amor de Dios, la sangre del Cordero, el sacrificio, la salvación. El azul, el cielo, el Espíritu Santo, la autoridad de su Espíritu. El morado, sacerdocio, realeza, reinado, mediación, riqueza. El oro es gloria, divinidad, también es realeza, deidad eterna, fundamentos, cuando Dios nos dice que va a tener nuestros fundamentos de piedras preciosas, altar, belleza, santidad, majestad, justicia. El vino, un nuevo nacimiento, vino nuevo, de lo que nos habla del Espíritu Santo como un vino nuevo. El verde, alabanza, vida, prosperidad, nuevos comienzos, restauración. Plata, palabra de Dios, pureza, divinidad, proceso, salvación, redención. Blanco, a ver, santidad, pureza, rendimiento,
luz, justicia, conquista. El café, victoria, el término de una temporada. También puede ser, ¿cómo se dice? Rags, trapos, pero, o sea, cuando se rompían se desgarraban y se ponían tierra en la cabeza, ¿sí? Sí, silicio. El color café es el color de la humanidad porque salimos de la tierra. El negro, oscuridad, pecado, aflicción, humillación, calamidad, muerte, luto. Entonces podemos ver que Dios nos está hablando a través de todo esto, ¿sí? Ahora, obviamente tenemos que ir a las Escrituras. Una de las maneras más obvias en las que Dios nos habla es leyendo su palabra. Salmo 119, versículo 105, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz que ilumina mi camino. ¿Quieres ver qué es lo que sigue en tu vida? Búscalo en su palabra. Muchas veces al leer las Escrituras hallamos partes que saltan a nuestra vista y hablan a nuestro corazón. Y al nosotros anidar esas Escrituras, al recogerlas y llevarlas en el corazón, luego Dios las trae de regreso a nuestra memoria cuando más las necesitamos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer salmo que empieza la gente a recitar cuando tienen miedo? Es 91 y el 23, ¿sí? Pero una persona que nunca ha leído las Escrituras, ¿qué tiene? No tiene nada, tiene miedo, ¿sí? Sí, más miedo. Exactamente. Y el 121, alzaré mis ojos, ¿de quién vendrá mi socorro? ¿Por qué tenemos eso ahorita en la mente? Porque lo hemos anidado en nuestro corazón, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Las Escrituras hablan. Las Escrituras las debemos llevar dentro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el desierto cuando después de los 40 días, cuando estaba en su momento más vulnerable, no había comido en 40 días, no había tomado nada en 40 días, estaba cansado, estaba sediento, estaba hambriento? Le dijo: escrito está. Si tú llevas la palabra dentro de ti, no importa lo que estés pasando, la palabra está anidada, regresa a ti y es medicina, es espada, es esa parte de nuestra armadura, la espada del Espíritu, que es la manera en que el Espíritu Santo y nuestro espíritu guerrea. Nuestra mente y nuestro corazón se vuelven ese pozo, esa fuente que Dios usa para sacar su palabra en el momento en que más la necesitamos. ¿Sí? Entonces, creo que esto es más obvio y claro que el agua. Ahora los números. Dios en su palabra usa extensamente los números. Esto no es el sistema humano de numerología y que te van a decir cuál es tu futuro por los números. No.
Nunca debemos depender de nada que no se base en la palabra de Dios, ¿sí? Aún los colores que les di están basados en escrituras, que no tengo tiempo para, tengo toda una clase en mi seminario de danza profética, donde vamos por los significados de cada número, de cada color. Hay libros, hay un libro que se llama, está en inglés, no sé si ya se tradujo al español, que se llama Símbolos y Tipos de la Palabra de Dios, donde te lleva a través de cómo Dios tiene mensajes, símbolos, tanto en los sueños como en las visiones, lo que significan los colores, lo que significan los números, basados en la palabra de Dios. Es legítimo que Dios habla a través de eso. El enemigo siempre tendrá métodos piratas que copian el diseño de Dios. Así como la adivinación quiere copiar el don de profecía, la palabra de ciencia, la telepatía y todas esas cosas son copias piratas de algo santo y puro que creó Dios para comunicarnos con Él. Pero el hecho de que el diablo use estos métodos no nos debe hacer rechazar las maneras que Dios en su amor y estrategia usa para hablarnos a través de números, de colores, de su creación y demás. Sabiendo que Dios nos habla a través de toda su creación, no podemos limitar su voz solamente a lo que nos acomoda. Ay, pero es que a mí eso no se me da. ¿Dios no se te da? Porque Dios está en todo. A lo largo de la Biblia y la creación vemos patrones de números que representan un mensaje específico de Dios. Por ejemplo, el mensaje de los 77 años de Daniel, estúdienlo. Los 7 años de abundancia y 7 años de escasez del faraón. Y como hemos descubierto ya, a Dios le encanta traer revelación a los que lo buscan. A veces cuando nos despertamos de un sueño, podemos ver la hora en la que nos despertamos en el reloj. Y muchas veces, hermanos, pongan atención a los números, porque esa puede ser una escritura que le dé interpretación a su sueño. O que los lleve a algo que Dios le quiere, a una escritura que Dios les quiere mostrar, porque te está levantando para orar por algo. Porque despiertas y dices, ¿para qué desperté, Dios? Ve la hora en la que despertaste. A lo mejor Dios te va a hablar a través de eso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo Dios nos habla a través de todo? Como dijimos, Dios responde a los que lo buscan. Cuando comienza un año nuevo, por ejemplo, el 2025, podemos ver un patrón del número 5 que se va a estar manifestando durante todo este año. El número en hebreo de este año es 5785. Lo sumas y es 25. Comienza con 5, termina con 5, y cuando lo sumas es 5 por 5. Ahí les dejo tarea. ¿Qué significa el número 5 y qué nos está diciendo Dios este año? A lo mejor hablo de eso la próxima semana. Oren para que el Señor me guíe. Entonces, Dios nos habla en su creación, Dios nos habla en los objetos, Dios nos habla en los colores, Dios nos habla en los números.
La activación de tu capacidad de ver espiritualmente en el reino natural, lo espiritual, comienza con prestar atención a los elementos iniciales que puedan llamar tu atención. En lugar de descartar los elementos en el momento, haz una pausa y pregúntale al Señor si eso tiene algún significado. Puede que sí, y comience algo poderoso, o puede que el Señor te diga, sigue tu camino. Hay una gran cantidad de conocimiento escondido en la creación que está disponible para aquellos que buscan ver su voz. ¿Sí? No es incongruencia. Podemos ver lo que su voz nos está diciendo. En todo lo que nos rodea. ¿Ok? Y pues le doy gracias a Dios porque estamos realmente, se dan cuenta de cómo tenemos que basarnos desde el fundamento de que Dios nos está hablando todo el tiempo. ¿Cuál es tu don y cuál es tu asignación? Cualquiera que sea, necesitas saber que Dios te puede guiar y Dios te puede hablar. Aunque tú no seas profeta, pero si tienes el don de profeta enterrado, porque piensas que Dios a ti no te habla, empieza a escarbar. Empieza a escarbar, porque Dios te habla. Probablemente tu asignación no sea la misma que la mía, pero para que tú puedas avanzar en cualquier asignación que Dios te dé en la tierra, tienes que escuchar su voz. Y su voz está disponible por todos lados. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta verdad tan grande. Gracias, Señor, por hacernos entender que tú no tienes elitismo en tu reino. Tú respondes a todos los que te buscan. Y te vamos a dar gracias y te vamos a agradecer, Señor, hoy. Háblanos, Señor, en una melodía. Háblanos, Señor, en los colores. Háblanos, Señor, en los objetos. Háblanos. Espíritu Santo, ven y llénanos y danos el balance que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, alma y cuerpo necesitan para poder ponerse en contacto contigo y entender lo que tu corazón nos habla. Sé glorificado, sé exaltado y que este día, Señor, la creación que todo el tiempo gime por nuestra manifestación, Padre, se gloríe en ver que sus hijos responden, a ver que sus hijos, Señor, alzan los ojos a los cielos y pueden ver que Dios está soplando, Dios está susurrando, Dios está moviendo ramas, Dios está mostrando colores, Dios está dando melodías, Dios está mostrándonos objetos, Dios nos está moviendo el camino, situaciones. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, ilumina nuestro entendimiento, que la escritura de Efesios, pidiendo que nos des ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para poder ver, para poder palpar, para poder sentir cuál es la grandeza
de la herencia que tenemos como tus hijos, cuál es nuestro propósito y cuál la supereminente grandeza de Jesucristo, que es por sobre todo lo que puede ser nombrado, que ha sido dado por encima de todo principado, toda autoridad, todo gobierno, y que podamos manifestar tu naturaleza en cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.